se nos da una matriz de 3 por 3, y se nos pide que escribamos la matriz en forma escalonada reducida. Para una revisión rápida, estas 4 condiciones deben cumplirse para que una matriz esté en forma escalonada reducida. El número 1, el primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamado entrada principal, debe ser 1. 2, cada entrada principal, o una, está en una columna a la derecha de la entrada principal, o una, en la fila anterior. 3, las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. 4. En cada columna que contiene una entrada principal, o 1, todos los demás elementos de la columna son ceros. Así que aquí hay 2 ejemplos de matrices de 3 por 3 en forma escalonada de fila reducida. Observe que esta matriz de 3 por 3 es la matriz de identidad, y esta matriz de 3 por 3 no lo es. La razón por la que menciono esto ahora es porque si una matriz n por n es invertible o no singular, lo que significa que tiene un inverso, entonces la matriz A en forma escalonada de fila reducida sería igual a la matriz de identidad, y si la matriz n por n no es invertible, o singular, lo que significa que no tiene una inversa, entonces la matriz A en forma escalonada de fila reducida no sería igual a la matriz de identidad. Comencemos realizando operaciones de fila, simplemente escriba esta matriz en forma escalonada reducida. Primero obtengamos un 0 en esta posición aquí. Observe que 2 veces negativo 2 más 4 sería 0, así que reemplacemos la fila 3 por 2 veces la fila 3 más la fila 2. Observe como todos los elementos en la fila 2 tienen un factor común de 2, reemplacemos la fila 2 con 1 2 veces la fila 2. La primera fila permanecerá igual. Multiplicar la fila 2 por la mitad nos daría 2, 5 negativos. Ahora vamos a reemplazar la fila 3 por 2 veces la fila 3 más la fila 2, entonces 2 veces negativo 2 más 4, eso es 0. 2 veces negativo 3 más 10 es positivo 4. Y 2 veces 7 más 10 negativo es 4 positivo. Trabajemos para obtener un 0 en esta posición y en esta posición. Observe cómo hay un 4 aquí en la fila 3, y 3 veces 4 es 12. 12 más 12 negativos serían 0. Así que reemplacemos la fila 1 con 3 veces la fila 3 más la fila 1. Mirando estos 2 y este 10 negativo, observe que 5 veces 2 más 10 negativos serían 0. Reemplacemos la fila 2 por 5 veces la fila 2 más la fila 1. Observe que aquí tenemos 2 cuatros. Reemplacemos la fila 3 con 1 4 de la fila 3. De nuevo, la fila 1 se reemplaza por 3 veces la fila 3 más la fila 1, por lo que 3 veces 0 más negativo 10 es negativo 10. 3 veces 4 es 12 más negativo 12 es 0. 3 veces 4 es 12 más 38, eso es 50. Ahora reemplazaremos la fila 2 por 5 veces la fila 2 más la fila 1. Entonces 5 veces 2 más 10 negativos es 0. 5 veces 5 más negativo 12 es positivo 13. 5 veces negativo 5 más 38 también es 13. Multiplicando la fila 3 por 1 4, tendremos 0, 1, 1. Creo que casi lo tenemos ahora. Observe que la fila 1 tiene un factor común de 10, reemplacemos la fila 1 con una décima negativa por la fila 1. Entonces este primer elemento es positivo. Reemplacemos la fila 2 con 1 13 veces la fila 2. Y para obtener un 0 en esta posición aquí, usemos la fila 2 y la fila 3, reemplacemos la fila 3 con 13 veces negativas la fila 3 más la fila 2. Observe que 13 veces negativo 1 más 13 es igual a 0. Negativo 1 10 veces la fila 1 es 1, 0, negativo 5. 1 13 veces la fila 2 sería 0, 1, 1. Y ahora reemplazaremos la fila 3 con 13 veces negativas la fila 3 más la fila 2. Entonces tendríamos 13 veces negativo más 0 es 0. Negativo 13 veces 1 más 13 es 0. Y nuevamente, negativo 13 veces 1 más 13 es 0. Observe cómo esta matriz ahora está en forma escalonada reducida. Tenemos la fila de ceros en la parte inferior. La entrada principal en la fila 1 y la fila 2 son unos. Los elementos restantes en esas columnas son 0. Y el de la fila 2 está a la derecha del de la fila 1. Observe cómo esta matriz, en forma escalonada reducida,
no es igual a la matriz de identidad, lo que significa que la matriz dada no es invertible, o singular, lo que significa que no tiene una inversa. Espero que hayas encontrado esto útil.